ustedes se acercaron a contarnos cómo Dios había estado hablando a través de esta palabra que está en Juan 15 y cómo realmente necesitamos permanecer sobre la roca, sobre Cristo. No sé si Faber tiene la imagen de la semana pasada de la Vic, no la tienes ahí, no queda guardado, pero hablábamos, y quiero hacer como antes un repaso de lo que hablamos el domingo pasado. Y hablamos en Juan 15, cómo en ese pasaje Jesús repitió cuántas veces la palabra permanecer, o permanezcan en mí, ¿recuerdan? 11 veces repitió la palabra permanecer, como una voz de Jesús diciendo, es necesario que esto lo tengan en cuenta. Es como hago incidencia en que necesitan permanecer. Y aprendíamos que habían 4 verdades fundamentales en ese pasaje de Juan 15. Jesús nos estaba diciendo, y Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él se presentaba como ese árbol de la vid. Él es la vid. Y decía, y ustedes son los pámpanos o las ramas. Mientras que mi Padre es, ¿qué? El labrador. Ahí hablábamos que estábamos aprendiendo aún ciencias de cómo esa vid era la representación de lo que Jesús estaba diciendo que tú y yo fuéramos, donde ese labrador que era el Padre era quien limpiaba, quien escogía el terreno, quien sembraba la vid que es Jesucristo. Y Jesús era aquel por donde pasaba esa savia, eso que nutre las ramas que somos nosotros para que pudiéramos dar fruto. Y hablábamos que muchas veces nos esforzábamos en dar frutos en nuestra vida, un carácter conforme a lo que el Señor quiere, el fruto del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, pero que a veces nos encontrábamos haciendo y tratando de dar fruto en nuestra vida, en nuestro carácter, desde nuestra fuerza, sin entender que lo único que ese pasaje Jesús estaba diciendo era que teníamos que estar pegados a Él, a Jesucristo, como esa roca, como esa vid, como ese que da y nutre el árbol para que esta rama pudiera dar fruto. Que muchas veces aún hacemos alarde del fruto que damos y resulta que el fruto es resultado de permanecer en Jesucristo. Si no permanezco en Jesucristo, no puedo dar fruto. Es permaneciendo pegado a Jesús que mi vida puede tener vida para dar a otros y para hacer su obra. Entonces hablábamos de 4 verdades fundamentales. 1, que el Padre es el que cuida. Él es el que cuida, Él es el dueño de la vid. Y hablábamos que el Hijo, Jesús, es quien nos sostiene. Que Él es la vid, es el que sostiene el árbol. Que el discípulo que somos nosotros, nuestra labor es permanecer pegados, insertados en la vid. Es nuestra labor. Y que por ende, la 4ª verdad que muestra Juan 15 es que el fruto aparece como resultado a que ese discípulo está pegado a la vid. Pero después de escuchar ese llamado de Jesús en esa enseñanza del domingo pasado, probablemente nos hacemos una pregunta y es, ¿cómo permanezco? ¿Cómo hago para que Juan 15 sea una realidad en mi vida? Ya sé que tengo que estar pegado a la vid, pero ¿cómo hago para estar con Jesucristo? Para estar pegado a Jesucristo, para que Jesucristo sea quien traiga vida a mi vida y yo sea una rama fructífera, sea alguien donde los frutos sean evidentes en mi vida. Entonces surgen preguntas como, ¿cómo se vive esa permanencia en el día a día? Algo que yo amo de Jesús es que Él no solamente venía con enseñanzas, sino que tomaba la cotidianidad para enseñar a la gente a vivir una vida de arrepentimiento y de comunión con el Padre. Entonces la pregunta es, ¿cómo se ve una vida que permanece cuando estamos fuera de estas 4 paredes? Es muy fácil vivir un cristianismo y una vida de devoción al Señor aquí adentro, porque aquí es como un resguardo, como donde todos nos amamos, todos nos cuidamos, donde la fe está intacta. Pero ¿qué pasa cuando yo salgo fuera de estas 4 paredes? Cuando llega la rutina, las decisiones diarias, la presión, ¿cómo permanezco?
¿Cómo no me muevo? ¿Cómo decido estar allí fortalecido, permanente, cuando la presión llega, cuando el afán llega, cuando todo es contrario? Y hoy vamos a leer un pasaje que también habla de este mismo tema de permanecer. Y es el Salmo capítulo 1. Pueden buscar todos ahí el Salmo 1. Y Salmo 1 está colocado, y yo lo veo como una puerta a todo el libro de los Salmos. Como que yo lo veo como una puerta porque describe qué es lo que viene después, o la realidad de nuestra fe viva en el Señor. Este salmo, si ustedes se dan cuenta, allí no menciona como el autor en específico. El Salmo 1 no habla de una situación en específica, porque no fue escrito para un momento especial de crisis, sino que es como una introducción a la vida de la fe. ¿Cómo vivimos la fe en Dios? Juan 15 venimos a demostrarnos cómo podemos entender que la vida viene de Jesús. Eso es lo que nos enseña Juan 15. La vida proviene de Él. Es en Él, está sustentada en Él. Pero el Salmo 1 nos muestra cómo se cuida esa vida para que no se pierda con el tiempo. ¿Cómo permanezco? ¿Cómo lo hago en la práctica? Juan 15 usa la imagen de la vid, ¿verdad? Esas uvas, esa rama. Y el Salmo 1, interesante, usa también el modelo de un árbol. Y yo traje por ahí una imagen de un árbol y nos pinta como la escena perfecta de lo que Dios espera de ti y de mí. Cuando yo buscaba esa imagen, miren ese árbol tan precioso. Y yo le decía al Señor, yo quiero ser así como ese árbol. Y Jesús siempre habló a través de la naturaleza también, de las cosas que la gente conocía en esa época. Y entonces el Salmo 1 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Cuando tú ves ese árbol que está ahí junto a las aguas, ¿qué te inspira esa imagen? ¿Qué te habla esa imagen? ¿Qué dice de nosotros? Y el Salmo habla de cómo está diciendo el salmista, eso es lo que debe ser un hijo de Dios. Como árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y lo vamos a entender ahora, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Es la realidad de lo que Dios quiere que tú y yo seamos. Y vamos a descubrir si realmente nosotros somos hoy ese árbol. Entonces, ¿cómo llego a ser ese árbol que inspira tanta paz? Ese árbol que da sombra, ese árbol que está arraigado al agua que está al lado de él. Y es lo que el Salmo 1 nos va a enseñar hoy. Entonces, la primera pregunta que nos lleva a hacernos este salmo es, ¿dónde está plantada tu vida? ¿Dónde está plantada tu vida? Y quiero que por unos segundos tú cierres tus ojos ahí donde estás y te puedas contestar esta pregunta. ¿Dónde tú crees que tu vida está plantada? ¿Sobre qué? Juan 15 hablaba que la vid era Jesús. ¿Sobre qué está plantada tu vida? Y abre tus ojos. El Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo la palabra permanecer venía del griego meno, que significa quedarse, habitar, establecer casa, morada, no moverse, permanecer aun cuando las circunstancias me dicen muévete porque hay peligro? Y que la gente cuando escuchaba esta palabra de permanecer y de meno, entendía que era, por ejemplo, la gente que vivía en casas, no que vivía en hoteles. Esa era una manera de entender menos. Pero también era aquella imagen del soldado que permanecía en su puesto en medio de la batalla, que aunque venía la noche oscura, que aunque venía el momento difícil, ahí estaba con su arma de pie.
Pero también una de las formas en que ese tiempo se entendía esa palabra de permanecer era el árbol que no se trasplantaba porque tenía raíces firmes. El árbol que tiene raíces fuertes y firmes y que no se mueve. Y este versículo, si se dan cuenta, habla de 3 verbos, pero que también es como si mostraran una escalera progresiva. ¿Cuáles son los 3 verbos? A ver quién los descubre. Busquen, 1:1, Salmo 1:1. ¿Ah? Anduvo o andar. ¿Cuál es el otro? Estar. ¿Y el otro? Sentarse. Son 3 verbos. Y es como una escalera, es progresivo. Andar en consejo de malos. Y lo primero que te está diciendo el salmista aquí es que bienaventurado y dichoso el que no hace esto, andar en consejo de malos. Y eso, lo que está pasando ahí es que primero la persona pasa, escucha, se expone. ¿A qué le suena eso? Dice, bienaventurado el que no anda, es decir, el que no pasa, escucha, se expone. Y dice, ¿el consejo de quién? De los malos. Y ahí surge una pregunta, ¿qué ando escuchando? ¿A qué me estoy exponiendo? ¿Y por dónde estoy pasando? Porque dice, dichoso, bienaventurado el que no anda. Cuando yo expongo mi vida a lo que estoy leyendo, viendo, escuchando. Pero después habla de, ni estuvo en camino de pecadores. Y ese estar en camino de pecadores es que ya no solamente escucha, es que no solamente se expone, sino que se queda un ratico. Voy a mirar qué hay aquí. Ya no es algo ocasional, sino que ya empieza a permanecer un poquito más ahí expuesto. Pero después viene sentarse en silla de escarnecedores, y esa palabra escarnecedores significa burlador, los que se burlan. Dice, y finalmente se sienta, se instala, se acostumbra y normaliza lo que está viendo, escuchando. Es decir, es progresivo. El Salmo no está hablando de alguien que de repente dio un salto y pecó tremendamente. Fue en contra de lo que Jesús decía, no. Es alguien que va a procesos lentos, como poco a poco. En estos días, tristemente, veía en las redes sociales, con todo esto que se desató con nuestro presidente y lo que dijo respecto a Jesús. Y creo que hubo como una indignación nacional y los que conocemos las Escrituras, de entender que lo que estaba diciendo no estaba bien. Indistintamente el que esté de acuerdo o no con el presidente no es el tema, pero lo que dijo no estuvo bien, ¿cierto? Fue una blasfemia y fue un irrespeto a nuestro Señor. Pero también tristemente muchas personas aún que conocen las Escrituras y se han desviado de las Escrituras, empezaron a decir que era así. Y son personas que al final conocí en algún momento como defensores de Jesucristo y ahora están diciendo, Él no es Dios. Jesús no es Dios. Te estoy hablando de alguien que probablemente, o de personas que conocemos, que caminaban con Jesucristo, pero que ahora se desviaron y están diciendo eso de que Jesús es Dios es falso. Lo catalogaron a un semidios. Y que están diciendo Jesús simplemente sí tuvo relaciones sexuales con cualquier ser humano, y empiezan a cuestionar y a buscar herramientas y fundamentos fuera de las Escrituras. A eso está llegando la gente. El miércoles pasado en el discipulado con el grupo que yo tengo hablábamos de quién era Jesús para ti. Y yo te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? Entonces miren cómo exponernos a escuchar mi vida, a escuchar, a ver y quedarme a probar, me lleva a un punto en el cual yo termino cuestionando, pero también aprobando cosas que no están conforme a lo que dice la palabra. Entonces,
todo va en pequeñas decisiones basadas en ideas, que después se convierte, ¿sabes en qué? En hábitos. Descuidas el tiempo con Dios, sigues una tendencia. Ahora estamos hablando de las tendencias, pero ¿qué tanto esas tendencias y eso que yo estoy viendo agrada a mi Señor? Normalizas cosas que antes te incomodaban. Antes tú decías, esto no agrada a Dios, y de repente ya te encuentras en ese camino. Y por eso este salmo dice, ojo, que no andes en consejo de malos, que no camines en camino de pecadores y que no te sientes con los burladores. Porque hay un momento en que definitivamente las cosas ya no me incomodan, ya las normalizo. Esta persona de la que habla este salmo no fue una decisión radical de apartarse de Dios. Hubo una serie de permanencias equivocadas en sitios diferentes y equivocados. Porque cuando uno se desconecta de Dios, no es que yo deje de creer en el Señor. Cuando la persona dice, me aparté de Dios, te está hablando no que dejó de creer. Porque cuando conoces a Jesucristo, es difícil dejar de creer en Él. No es eso lo que pasa. Lo que sí sucede es que empiezas a plantar tu vida en terrenos que no son Jesús, que no es el Señor. Y por supuesto empiezan a cambiar tu manera de pensar, tu sistema de valores, y todo lo que sale de tu vida viene de lo que tú y yo consumimos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué ambientes, con qué persona, qué estás viendo, qué estás escuchando, de qué se está alimentando tu vida? Porque entonces, dependiendo de lo que ves, con quién te sientas y lo que escuchas, eso habla de dónde está plantado tu vida. ¿Dónde está cimentado ese árbol? ¿Dónde está plantado tu vida? Pero lo segundo que habla el salmista es de qué se alimenta tu vida. Fíjense que primero empieza a hablar de bienaventurados los que no andan en todas esas cosas que habla el versículo 1. Pero después empieza diciendo, sino que en la ley del Señor, en la ley de Jehová, medita, ¿a qué hora? De día y de noche. Sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Entonces, después de este salmo mostrarnos dónde debo plantar mi vida, que no puede tener nada que ver con lo contrario a lo que el Señor dice, el salmista dice, ¿de qué está alimentando la vida una persona que quiere ser ese árbol frondoso? Entonces, ¿de qué nos alimentamos? Y algo hermoso que dice aquí es que dice que la ley del Señor es su delicia. Miren esa palabra, la ley, la palabra de Dios es deliciosa para ese árbol, para que el que se convierte en ese árbol. Es algo que no es una carga, es algo que disfruta. No es una persona que pasa todo el día y toda la noche leyendo la Biblia. Porque ahí la palabra no dice el que lee la palabra día y noche, sino que dice que ¿qué? El que medita en ella. Y ese meditar, lo hemos hablado aquí, significa rumear, como lo hace la vaca, como saborear. La vaca tiene varios estómagos y empieza a comer, pero de repente está como nuevamente regresa a esa comida y ella empieza a rumiar, como a saborear, como a sacarle el dulce. Voy a decir algo así medio asquiento. A mí me gusta como el gordito de la carne. Yo sé que hay gente que no le gusta. Pero uno empieza como a sacarle el juguito a ese gordito, ¿no? Como cuando uno se está saboreando un postre, vamos a hacerlo más delicado, un postre, y tú estás como que no quieres que se te acabe y lo empiezas a pellizcar como por pedacitos, el chocolate, porque tú quieres deleitarte con eso que estás comiendo, ¿cierto? Yo fui así un poco rural con el gordito de la carne, pero vámonos a hacerlo un poquito más, un chocolate de Patricia Verón. Cuando tú empiezas y la vaca hace eso, vuelve y devuelve y traga y vuelve y devuelve. Eso se llama rumear. Y esa es la palabra meditar. Que tú día y noche estés meditando en las Escrituras. No es que entonces, bueno, no voy a hacer nada, no voy a trabajar, no me molesten, voy a hacer lo que dice Salomón y voy a leer la Biblia día y noche. No te están llamando a eso. Te están diciendo, ruméala, medítala.
pero no como que, ay, me toca hacer devocional ahora, Dios mío, qué flojera. No, voy a leer la Biblia para dormirme. No, voy a leer la palabra porque es deliciosa, porque me encanta, porque es como un dulce. Piensa en algo que te gusta a ti, ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo pensar en la mazamorra, horrible. Pero piensa en algo en lo cual tú te deleites. De esa misma manera debería ser la palabra para ese árbol plantado junto a las corrientes de agua. Es alguien que la ley de Jehová es su delicia. No es una carga. No es como ya va Dios con sus órdenes a darnos, sino que ama leer la palabra. ¿Cuánto tú amas la palabra? ¿Cuán deliciosa es la palabra para ti? ¿Cuánto? La palabra no es solamente normas y mandamientos. La palabra en hebreo, y lo que siempre hablamos es de la Torá, ¿cierto? Se hablaba de la Torá, que significa instrucción, dirección de vida. ¿Qué tanto la Biblia, la palabra de Dios, te instruye? O sea, ¿qué tanto tú en tu diario vivir dices, yo necesito tomar una decisión? Voy a la Biblia a ver qué me habla el Señor a mi vida. ¿Qué tanto la palabra es la forma en que tú dices, necesito saber qué hacer con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos, qué cosas hacer? ¿Qué tanto esta palabra es una bandera para ti? ¿Qué tanto? Yo siempre cuento esto, pero a mí, si hay algo que me avergüenza, es que mis profesores de Derecho se sabían el Código Civil, y los que conocen el Código Civil es un libro así grande, y repetían, el artículo 1235 dice, y yo decía, ¿cómo se aprendieron el Código Civil? Y yo no me sé todos los versículos de la Biblia. A veces no sabemos todas las canciones, todos los reggaetones, todos los vallenatos, todas las tendencias, todo lo que pasa en las redes. Pero ¿qué tanto yo conozco la Biblia? ¿Qué tanto yo rumeo la palabra? ¿Qué tanto yo, cuando me encuentro con mi gente, con mis amigos, yo hablo de la palabra? Y eso es vivir pegado a la vid. Y eso es estar plantado junto a las corrientes de agua, porque hay vida. Algo que Jesús decía era que le decía a la samaritana, tú me estás diciendo que me vas a dar agua, pero es que mira, en mí hay una agua que nunca se acaba, que permanece. Lo que le está diciendo es, esa agua que tú me vas a dar se va a acabar y vas a volver a tener sed. Pero el agua que yo doy te quita la sed para siempre. Y eso es lo que hace la palabra. Cuando tú estás lleno de la palabra de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Es un avivar constante. Pero algo que tenemos que cuestionarnos es qué tanto. Mira, sí, yo quería, pero no me dio tiempo, como construir un bibliómetro, no un termómetro, sino un bibliómetro de cuánto deleite hay en mi vida. Si aquí tuviera un bibliómetro, ¿de qué tan lleno está mi vida de la palabra? ¿Sabes dónde se ve eso? En lo que sale de tu boca. Y ahora vamos a llegar a los frutos. En lo que sale de tus gestos, en lo que sale de tu boca, en lo que sale de tus manos, en cómo vives tu vida. Ahí se ve si realmente estamos llenados de la palabra como un deleite. Porque puedo estar llenado de conocimiento, me puedo saber la Biblia completa. Pero ¿qué tanto es un deleite? ¿Qué tanto eso llena mi vida? ¿Qué tanto yo amo su palabra? Entonces, el Hijo de Dios, nosotros como hijos de Dios, no podemos ver la palabra de Dios como un peso o como algo religioso, sino como alimento. El alimento, lo que me alimenta. ¿Recuerdan lo que hablábamos el domingo pasado? La vid que le da vida a las ramas. La expresión medita día y noche, ¿qué tanto nosotros lo hacemos? O solo leo la palabra en la mañana y ya después se me olvidó todo el día. No recuerdo. ¿De qué te habló Dios hoy? Anda, yo creo que fue como en Hebreos. No, y acostumbrémonos a que yo pueda acercarme, Cami, ¿de qué te está hablando Dios?
y Camila pueda decir, Dios me está hablando de esto, esto y esto. Qué lindo sería que esas fueran nuestras conversaciones. Que podamos tener la Biblia como el centro de nuestras conversaciones, no desde la religiosidad, sino desde la vida. Así como el cuerpo no puede alimentarse, o les doy un ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que comiste? De pronto aguantas el desayuno. Pero ¿cuánto tiempo podríamos nosotros dejar de comer? ¿Cuánto tiempo? Si yo te digo, Laura, vas a dejar 3 días sin comer, ¿qué dice Laurita? No puedes, no podemos. Y los que somos 12 en punto, a mí a las 12 en punto ya tengo hambre. ¿Qué tanto yo puedo esperar dejar de comer? Esto significa para nosotros lo mismo. ¿Por qué entonces yo puedo durar con la palabra del domingo toda la semana y vuelvo el domingo? Raquíticos espiritual, ¿cierto? Desnutridos espiritual, porque es la palabra. ¿Recuerdan Juan 15 que dice que a través de qué limpia el labrador? Es la palabra. Dice, ustedes están limpios por la palabra de Dios. Es la palabra la que limpia. Pero si la palabra no está en mi vida, hay suciedad. Entonces, Jesús habló en Mateo 4:4. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto fue una verdad maravillosa de Jesús. Está diciendo, miren, no solamente alimenten su vida del pan que perece, sino que como que hay un sustento en nuestra vida que es su voz en nuestra vida, las palabras de Dios. Y hay gente que está desnutrida espiritualmente. Entonces uno le pregunta, ¿cuánto es tu peso físico y cuánto es tu peso espiritual? ¿Cuánto estás pesando? Pregúntale al que está a tu lado, ven acá, ¿cuánto pesas? ¿Cuánto pesas? ¿Qué tan saludable estás? Ten una conversación con el que está ahí a tu lado. ¿Qué tan saludable estás espiritualmente? Y lo mides por la cantidad de palabras que tienes en tu vida. De esa manera se mide. Necesitamos estar conectados a la fuente a la que alimenta. Y lo tercero es, ¿qué tipo de árbol está llamado a ser? Hemos hablado hasta ahora, número 1, es, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Dónde está plantada mi vida? Y la segunda pregunta, ¿de qué? ¿De qué se alimenta tu vida? ¿Qué estás consumiendo? Miren, y antes de pasar al tercer punto, aquí les digo, ojo con las redes sociales también, porque de verdad es así que alimenta, a lo malo, pero alimenta, porque probablemente nos desconecta de la realidad, porque probablemente nos lleva a el consejo de malo, la silla de escarnecedores, el camino de los pecadores. Yo les quiero confesar algo. Hubo un tiempo, creo que fue en pandemia, que yo tuve que empezar a dejar de seguir muchas cuentas que no hablaban absolutamente nada malo. Yo no sigo una cuenta que hable algo terroríficamente malo. Pero, versículo 1, que escuchaba, que empezaba a normalizar, pero que estaba formando mi vida. Porque yo empecé a decir, ay no, pero yo no tengo la plata para todas esas mujeres, hacen de todo, se compran de todo, hacen de todo. Y empezó mi corazón a envidiar, a desear, a volver mi corazón un poco avaro. ¿Me entiendes? Empecé a alimentar mi corazón de lo que veía, de los cuerpos fit que yo no tenía, ¿cierto? De las cosas que otros hacían que yo quería, y entré en comparación y entré en frustración y entonces yo empecé como a caer en una leve depresión que yo decía probablemente tiene que ver por el encierro, pero yo hice lo que dice el Salmo, la palabra que deleita y se instruye en él, y empecé a orar y le dije, Señor,
Yo puedo decir que es la pandemia, puedo decir, no sé, no estoy orando lo suficiente, ¿será? ¿Qué es? Y allí en la palabra Dios me habló de la vanidad. Nunca se me olvida, el Señor me habló de la vanidad, no, pero yo no soy vanidosa. La vanidad, lo que tus ojos están viendo, lo que tu corazón está deseando, hacia dónde estás escuchando. Empecé ¿sabes qué empecé a hacer? Habían palabras en mi boca que yo estaba repitiendo como dichos. Y cuando me vi, yo dije, pero estos dichos lo dijo fue fulanito en tal red. Porque es lo que dice el Salmo 1:1. Yo empiezo a exponer mi vida a lo que escucho. Y eso no quiere decir que, ay no, Karina, entonces ahora tendremos que desaparecernos del mundo. No, porque Jesús se sentó con todo tipo de personas. Con prostitutas, con ladrones, con gente pecadora. Y gloria a Dios, y nosotros tenemos que hacerlo. El tema es quién instruye a quién. El tema es quién enseña a quién. Quién inspira a quién. ¿Verdad? Y cuando no estamos fortalecidos en la meditación de la palabra, en la llenura de Él, simplemente eso me va a traer. Y termino primero escuchando, después caminando, andando y después sentándome en esa silla. Y empiezo a normalizar. Lo que a mí me parece interesante de esto es que es como una escalera. Es una escalera. Y nosotros, por ejemplo, en temas de matrimonio siempre ponemos el ejemplo del yugo desigual. Y ponemos a una persona en una silla arriba y le decimos, ¿qué es más fácil? ¿Que el que está arriba lo suba o que el que está abajo te eche hacia abajo? Por supuesto que siempre va a ser más fácil que bajar. Siempre va a ser más fácil bajar. Entonces es necesario que mi vida esté pegada a la fuente. Entonces, ¿de qué alimento mi vida? Ahora, ¿qué tipo de árbol estoy llamado a ser? Y volvemos al Salmo 1:3 que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Después de hablar del lugar donde se planta la vid, de la vida, de la fuente de la que se alimenta, el Salmo ahora nos muestra el resultado de ese que no siguió el consejo, que no estuvo en el camino, ¿verdad? Que no se sentó en esa silla, pero que sí medita deleitándose en la palabra de Dios. Y dice, ese será, vuelve a la figura, como ese árbol plantado. Fíjate que no dice debería ser, dice será. Es el resultado de. Cuando yo hago lo que decían los versículos anteriores, como resultado voy a ser ese árbol. Es un resultado, así como cuando estoy pegado a la vid, doy fruto. Es el resultado. Cuando una vida está bien plantada y bien alimentada, esto ocurre naturalmente. Y el Salmo usa esta imagen tan clara, tan hermosa. Fíjense que no es un árbol que está plantado como improvisado, sino que es como, el versículo habla, el árbol que está plantado, es decir, alguien lo plantó. ¿Y qué dice Juan 15? ¿Quién es el plantador? El labrador, el padre que plantó la vid. Y es que aquí hay una verdad, y es que una vida que permanece, no vive de momentos especiales, espirituales. Voy a una conferencia, voy a un retiro, paso una explosión y ya de ahí ya soy espiritual. No habla de eso. Habla de una fuente constante. Si se dan cuenta, ahí hay un río, ¿verdad? Hay una corriente que está siempre dando el agua que da vida al árbol. O sea, ese árbol está pegado siempre a la fuente que en nuestra vida es Dios, que en nuestra vida es la misma palabra. Entonces el Salmo dice que cuando ese árbol está junto a las corrientes de agua, da su fruto, ¿cuándo? ¿Cuándo? En su tiempo. Es un árbol que da fruto bueno. Pero también dice que lo da a su tiempo. Y esto nos habla también de la espera, del tiempo de Dios.
No estamos vendiendo el evangelio, no vende combos de McDonald's. Ahí todo empaquetado, hágale. Que estás corriendo y necesitas llegar y comprar uno y siga. El evangelio no te vende combos, te vende vidas que también requieren un proceso de transformación. Entonces esto nos ayuda, ¿sabes a qué? A no compararnos. Que el fruto que Dios va a permitir que haya en tu vida requiere tiempo, pero también requiere procesos, estaciones, ritmos, dinámicas. Y cada uno de nosotros es un árbol diferente. Jesús dijo lo mismo en Juan 15, cuando habló de dar muchos frutos. Pero ¿cuándo? Cuando permanece en la vid. Y hablábamos también de cómo ese labrador poda la rama para que dé más fruto. Entonces necesitamos entrar en un proceso de poda. ¿Cuántos de los que están aquí se van conmigo para que Dios nos pode? ¿Cuántos quieren ser podados? Los vi alzando muy rápido esas manos. No es fácil, ¿verdad? Porque eso significa morir a muchas cosas. Significa morir a muchas cosas. Pero yo quiero dar fruto en mi vida. Yo quiero dar fruto. Quiero ser una vid fructífera. Quiero ser un árbol fructífero. Que la gente pueda llegar a esa banquita, ponme la imagen, y pueda encontrar en mí descanso también. Que pueda encontrar en mí frutos. Jeremías 17, 7 al 8 usa exactamente la misma imagen. Cuando ustedes leen Jeremías habla, ese es un pasaje fuerte. ¿Qué dice Jeremías? Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Porque será como el retamo en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabilitada. Pero después dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol, nuevamente, plantado junto a las corrientes de las aguas, que echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. O sea, un árbol que puede venir el verano, el invierno, el otoño, todo, pero el árbol está ahí, no se caen las hojas, no se pierde, no se marchita. Entonces, habla de dar fruto en la vida, un árbol que da fruto. Y yo quiero mostrarles esto. Miren. Algo que meditaba era en lo siguiente. Algo que hablaba Juan 15 era que la vid fue creada para dar fruto. No es un árbol maderero, no es un árbol que decora, es un árbol hecho para dar fruto. Y cuando no da fruto, se desecha, se corta y se va. Pero el fruto es el resultado de mi permanencia a la vid y de estar como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Y como resultado en mi vida está el fruto. Yo no fabrico el fruto. El fruto viene de una vida consagrada al Señor. El fruto viene como resultado. Hay gente que podrá engañar con obras, pero cuando tú estás lleno de Dios, el fruto que va a salir hay dos tipos de fruto que puede salir de tu vida. Fruto agrio, y lo dice la Biblia, o un fruto que da vida, un fruto que llena la vida de otros. ¿Y el fruto para quién es? Para el árbol. ¿Para quién es el fruto? ¿Para qué sirve el fruto en un árbol? ¿Para comer quién? Todos. ¿Cierto? El fruto es lo que tú das también a otros. Al final el que disfruta el fruto es el que convive contigo, los otros árboles. Pero a veces nuestro fruto está lleno de amargura, nuestro fruto está lleno de acidez, nuestro fruto está podrido. Y no es sino porque el árbol no está bien, porque todo lo que está bien crece, lo que está sano crece y lo que está sano da fruto. Pero lo que está podrido y dañado puede que dé fruto, pero fruto podrido, fruto dañado, o simplemente no da fruto.
Entonces, lo que Dios quiere decirte en esta mañana es que Dios quiere que tú seas un árbol que dé fruto. Ese árbol, miren, y me voy a venir acá, algo que yo meditaba en esta imagen es un árbol que también da sombra. Que haya gente que nosotros podamos ser sombra para otros, que podamos ser vida para otros. Sobre ese árbol probablemente se posan otros pájaros. Sobre ese árbol va a haber fruto que muchos se alimentarán de él. Pero a veces somos árboles estériles, árboles de frutas podridas. Y Dios quiere que de nuestra vida salga el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, que es el carácter de Cristo. ¿Cuánto de Cristo tienes tú y yo? De eso que te acabo de decir, ¿cuánto tengo? ¿Cuánta paz tengo? ¿Cuánto gozo se ve en mi vida? ¿Cuánto dominio propio frente a lo que no debo hacer? ¿Cuánta fe? ¿Cuánta mansedumbre? ¿Qué tanto Cristo se ve en mi vida? ¿Qué tanto yo reflejo a Cristo? Y eso habla del fruto. El domingo pasado alguien me decía, pero ¿cómo sé cuál es el fruto o cuál es el fruto? Ese es el fruto. Que lo que salga de tu boca bendiga a otros también. Que lo que salga de ti alimente a otros. Pero hay gente que tú no encuentras alimento. Encuentras todo menos alimento. Encuentras, no sé, veneno. Encuentras comida podrida. Pero fruto que permanezca, fruto que alimente, necesitamos revisarlo. Entonces yo quiero preguntar, ¿alguien de los que está aquí no desayunó? ¿Ok? Álvaro y Juan. Y esto es lo que pasa, es para ustedes. Y esto es lo que pasa en lo espiritual también. Hay gente desnutrida, pero tan desnutrida. Gente que no tiene comida espiritual. Y que la única manera que conozcan las Escrituras va a ser a través de ti y de mí. La única manera que abran la Biblia es con lo que sale de tus frutos, de tu boca, con tu vida. A veces queremos, ojalá todo el mundo leyera la Biblia, ojalá todo el mundo se congregara, ojalá todo el mundo tuviera una relación con Dios. Pero mis queridos amigos, eso no es una realidad, la realidad es otra. Pero a veces en nuestras propias casas probablemente pueden estar las alacenas y las neveras llenas, pero alimento que no perezca no lo hay. Y no estoy hablando de granos, estoy hablando de la palabra del Señor. Entonces, que así como yo dije, ¿quién no ha comido hoy? Yo pueda mirar quién no se está alimentando del Señor, quién no está haciéndolo. Y yo pueda decir, en mí hay fruto, te puedo dar de lo que tengo, soy un árbol fructífero. ¿Quién necesita hoy la sombra de este árbol? ¿Quién necesita que lo cobije? Que al final, si volvemos a Juan 15, no soy yo en mis fuerzas, sino el Señor. Porque también recuerden que si hay algo que dice Juan 15 es, ¿ustedes recuerdan para qué dice Juan 15 que son los frutos? Tienen que escucharse la prédica. Dice que el fruto es para que el Padre sea glorificado. Y yo veo un poco de gente haciendo alarde, mírenme los frutos. Estos son mis frutos. Querido, querida, estás equivocado. Los frutos son para que el Padre sea glorificado. Es el Padre el que se glorifica. Nosotros somos solo burritos donde se montó Jesús. Por eso hay una canción que dice, qué burro eres. No era a ti a quien aplaudían, porque la canción habla de que el burrito hacía alarde de que todo el mundo lo aplaudía, hosana en las alturas, que todo el mundo aplaudía y el burro creía que era él. Es como una fábula. Pero en la canción dice, qué burro eres, qué burro eres. No era a ti a quien aplaudían, era Cristo el Mesías, el que estaba sobre ti. Qué burro eres, no era a ti a quien admiraban, era aquel que te cabalgaba. Era Jesús de Nazaret. Y a veces nos encanta hacer alarde de los frutos. Mis hermanos, el fruto simplemente es natural cuando el árbol está sano. No te esfuerces por dar fruto en tu vida. Esfuérzate por permanecer en la vida. Esfuérzate por no salirte, por estar pegado a la fuente, a las corrientes de las aguas. Mientras estés ahí en la corriente,
el fruto prospera. Y dice ese mismo versículo en el que estamos, dice que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Y ustedes han visto los árboles que en los momentos, ¿cuándo es que caen las hojas? En otoño. Que queda el árbol así como peladito, así maluquito. Este es un árbol que puede venir el viento, tormentas, estaciones, pero su hoja no cae. Es decir, lo que Dios da permanece. Lo que el Señor da está allí guardado, cuidado. Las cosas que Dios te ha dado no se van a caer, no se van a pudrir, no se van a secar. Amén. Lo que Dios te ha dado no se va a perder, porque Dios te lo ha dado. Y algo maravilloso es que dice, y todo lo que hace prosperará. Y eso no es que ahora serás millonario, no. Solo que no te va a faltar nada. Solo que tendrás propósito, una vida con propósito. Entre otras que el libro Una vida con propósito, lo que tiene afuera la imagen es un árbol. Es una vida que prospera. Es una vida que físicamente se ve bien, pero internamente está mejor. Es una vida de follaje, de fruto, ¿verdad? Junto a corrientes, pero también es una vida que prospera, una vida con propósito. Esa es la vida que el Señor nos quiere dar. El cuarto punto es, ¿qué pasa cuando una vida no permanece? Hablamos de los beneficios de permanecer en el Señor. Todo lo que viene, todo prospera. Juan 15 era más lindo porque decía que todo lo que pidiéramos, ¿qué? No lo sería hecho. Eso lo aprendimos el domingo pasado y es tremendo. Cómo Dios alineaba nuestra oración con Él para entender su voluntad y todo lo que yo pidiera al Padre, Él lo haría. Y ahora habla el Salmo 1:4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y aquí les presento el tamo. Quiero que vean la imagen, es más, mandé dos, creo. Ese es el árbol, pero el Salmo hace otra comparación con el tamo. Charán, miren el tamo. Y eso es lo que sale, el tamo sale de cuando se limpia el maíz. Entonces queda como esa hojarasca. Y hay otra imagen. Y si se dan cuenta viene el viento y eso como lo sube. Pero hay otra donde se puede ver mejor. Vamos a esperar que la coloquen. Y habla de que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque es una hojita diminuta que no tiene raíces, que no tiene fundamento. Entonces cualquier cosa, mírenlo ahí, ese es el tamo. Es como una hojita que es la que está fuera del maíz. Y entonces aquí en este salmo te está diciendo, el justo, el bueno, el Hijo de Dios, es como el árbol, pero el que es malo, el que anda en ese camino de perversidad, es como el tamo. Después de mostrarnos la escena del árbol plantado, dice, no de esa misma manera, termina igual la imagen que usa el tamo. El tamo no es un árbol malo, y que ni siquiera es un árbol, sino que es lo que queda después del proceso del maíz. La cáscara seca, liviana, sin peso, ¿verdad? No tiene raíz. Pero podríamos pensar que el problema del tamo es el viento. Que cuando, como vieron en la imagen, viene el viento y se lo lleva. Pero realmente no es el viento. Realmente es que no tiene raíces, no tiene peso, no tiene raíces, no tiene dónde afirmarse. Y eso pasa cuando nuestra vida no permanece. Viene todo tipo de vientos, viene todo tipo de circunstancias, viene la rutina, pero todo te mueve. Pero cuando somos un árbol plantado, puede venir tormentas, puede venir situaciones adversas, pero nada me mueve. Y todo el tema es permanecer. Y de esto habla el Salmo 125,
que en esta semana Dios me habló tanto en ese salmo, porque dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, jamás caerá y permanece para siempre. Como rodean los montes a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Y eso habla de que, no sé si han visto, o no sé si alguien ha ido aquí a Jerusalén, o si alguien ha visto una imagen, pero ese monte donde está como un castillo, es un monte que ni siquiera es alto. No es un monte alto, es un monte pues un poquito llano, pero que permanece, que han pasado siglos y siglos y ahí está el monte de Sión. Pero además de eso, esto lo cantaban los peregrinos que iban a Jerusalén. Y mientras ellos iban caminando, veían el monte y dice que veían cómo Jerusalén estaba rodeada de montañas, de montes, de colinas. Y dice el Salmo, así rodean los montes de Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Y esto no es otra cosa que así como el monte de Sión no se mueve, tú y yo no nos debemos mover, resistir, permanecer allí. Y no solamente permanezco, sino que como dice este salmo, el Señor es quien me rodea. El Señor es quien me sostiene. El Señor es quien me cuida. Jerusalén está guardada alrededor de esos montes. Tú no estás solo. Yo no estoy sola. El Señor nos rodea. El Señor nos sustenta. El Señor nos guarda. El monte de Sión no se destaca por ser alto, por ser esplendoroso, simplemente por permanecer. Por estar allí por años y años. Y el último punto es, Dios conoce nuestros caminos y camina con nosotros. Y eso está en el Salmo 1, versículos 5 al 6, dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor conoce nuestro camino. El Señor te conoce. Y el Señor me conoce. Dile al que está a tu lado, el Señor te conoce. Mira, Él conoce mi levantar y mi acostar. Y en eso descansamos. Cuando se han levantado voces, ¿alguna vez se ha levantado una voz contra ti? Cuando se han levantado voces a decir cosas contrarias a lo que tú sabes que es real, yo siempre digo esto, el Señor me conoce. Y en eso descansamos. Que hablen, que digan, que se levanten como el monte de Sión, firme, que nada me mueva. Amén. Porque Él nos conoce. Nadie como Él. Por eso dice, no, por tanto no se levantarán los malos, y habla de un juicio. Porque hay un juicio final, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, pero dice la senda y el camino de los malos perecerá. El Salmo 1 habla de dos caminos, uno que es para vida y otro que es para muerte. Jesús habló de dos puertas, la puerta ancha y la puerta angosta. Siempre hay dos caminos, siempre hay dos decisiones, mis queridos hermanos. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar hoy. ¿Qué camino sigo? Pero lo lindo es que el mismo Jesús dijo, ¿yo soy qué? El camino. Yo soy el camino. Él es la puerta. Es a través de Él. Nada de lo que hoy he hablado podría hacerse si no fuera por el camino que es Él. Siempre hay decisiones que tomar. O el camino del justo o el camino de los malos. ¿En qué silla me siento? ¿A qué voz escucho? Pero yo necesito entender que hay un juicio, que hay un camino de los justos y un camino de los malos. Y cuando este pasaje dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, la palabra conocer aquí no es solamente, yo sé quiénes son, sino que ese versículo ahí, o esa palabra en ese contexto, está hablando, yo estoy contigo. Yo te conozco, pero yo voy contigo. Y es lo que necesitamos entender. Para yo permanecer, necesito el que me conoce. Y el que me conoce es mi Señor.
Él sabe cuáles son mis debilidades. Él sabe cuáles son mis luchas. Y en eso, ¿sabes qué? También descansamos. Cuando yo me acerco al Señor, apenada por mis pecados, le digo, Señor, me siento tan mal por esto, pero a la vez gracias porque tú me conoces. Y como tú me conoces, sabes que detesto esto en mi vida y necesito que tú me ayudes. Ayúdame a caminar contigo. Porque la senda de los justos las conoce el Señor, pero las sendas de los malos perecerás. Y yo quiero que tú ahí donde estás puedas cerrar tus ojos después de escuchar esta palabra. Y ahí donde estás, quiero que medites en varias cosas, ahí con tus ojos cerrados. Uno, que después de haber escuchado todo esto, tú te preguntes, ¿dónde está mi vida, Señor? ¿Dónde estoy plantado? ¿Dónde está mi vida? Piensa ahí donde estás. ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿A quién estoy siguiendo? ¿Qué es lo que están viendo mis ojos? Pero también que tú te preguntes, ¿de qué me estoy alimentando? ¿Qué estoy comiendo? Siempre nos estamos alimentando, bien o mal, pero nos estamos alimentando. ¿De qué está lleno mi vida? Yo quiero decirte que si hay poca adoración y oración en tu vida, probablemente no estás bien alimentado. Si estás batallando con pecados que no has podido dejar, probablemente no hay buen alimento. Si te cuesta orar, permanecer, amar, perdonar, si el orgullo te vence, pregúntate, ¿qué está alimentando mi vida? ¿Qué esto está apareciendo en mí? Siempre nos preguntamos cómo salir de los malos hábitos, cómo poder dejar las cosas que a Dios no le agradan o las cosas que me están haciendo daño. Pero la pregunta hoy es, ¿de qué está llena mi vida? ¿Qué estoy dando este tipo de fruto? ¿Qué es lo que hay en mi interior que no me permite conectar con Dios? ¿Por qué hay tanta distancia? ¿Por qué hay tanta religiosidad y no una vida que ame a mi Señor? ¿De qué se está alimentando mi vida? ¿De orgullo, de religiosidad, de afán, de ansiedad? Pregúntate ahí donde estás, ¿qué tipo de árbol eres? ¿Un árbol junto a las corrientes de agua o soy un tamo que cualquier viento me derriba? ¿Qué tipo de árbol soy? Y ahí donde estás, dile, Señor, yo quiero permanecer. Yo quiero vivir para ti, Dios. Yo soy Casa Vida. 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 Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida. Yo soy Casa Vida.